Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ronald y tengo muchas historias que me han pasado durante toda mi vida, extrañas, paranormales, no lo sé. Y abrí este canal de YouTube para comenzar a contarlas. Voy a comenzar por una historia que yo la llamo la historia de la carreta. Cuando yo era pequeño, vivía en una urbanización con mi familia. Era una urbanización nueva que se llamaba La Rinconada, en Caracas. Y estaba compuesta por 42 edificios pequeños, de 4 pisos y 8 apartamentos por cada edificio. Estaba dividida la urbanización en 3 zonas. Nosotros vivíamos en la zona 3, en el edificio 39. Allí vivíamos mi papá, mi mamá, un hermano y 2 hermanas. La urbanización Arrinconada quedaba muy cerca de donde después se hizo el hipódromo de La Rinconada. Era un espacio gigantesco, donde también se construyó luego el Poliedro de Caracas y muchas canchas deportivas. Resulta que cuando era pequeño, en la noche, después de las 12:30 de la noche aproximadamente, se sentía una carreta, como tirada por un caballo y arrastrando cadenas, que pasaba por la carretera que quedaba en la parte de atrás del edificio. Yo siempre la sentía y cuando eso pasaba, por curiosidad, corría a asomarme por la ventana a ver la carreta. Y no veía nada. Sentía el ruido que venía desde lo lejos, sentía el ruido cerca, sentía el ruido aquí frente a mí, y después sentía el ruido que se iba, pero no veía nada. Y yo le decía a mi mamá, mamá, mira, yo escucho una carreta que pasa por la carretera, por la parte de atrás. Y mi mamá me decía, no, es el camión del aseo y tú crees que es una carreta. Pero, pero eso no es ninguna carreta. Yo le decía, pero ese ruido no es del camión del aseo, ya suena como una carreta. Pero bueno, pasaron 2 años, varios años, y un día, conversando entre amigos de la misma zona, echando cuentos, uno de mis amigos cuenta que siente una carreta que pasa por la parte de atrás por la carretera, y luego otros dos más dicen lo mismo. Y yo digo, Dios mío, entonces no soy yo solo el único que la escucha. Ok, bueno, luego al llegar acá a la casa, le comento a mi mamá y le digo, oye mamá, mira, no solamente yo siento la carreta, lo siente Gustavo, la siente también Alexi, la siente también Arturo. Entonces yo no estoy tan loco. Y mi mamá me dice, bueno, yo también la siento. Pero no te iba a decir a ti, siendo un niño, que sí, que sentía una carreta, que pasaba, pero no la veía, porque eso no se lo, no se le hace, no lo hace uno como padre. Pero bueno, pasaron varios años y recuerdo que había un señor que vivía en el último edificio, un señor viejito, que vivió desde muchos años allí, desde que era muy joven. Y una vez estábamos nosotros otra vez echando cuentos abajo en la urbanización y pasa el señor. Y entonces nosotros nos decidimos a preguntarle al señor Lázaro, así se llamaba. Y le preguntamos por la historia de la carreta. Y él nos dice, miren, cuando yo era joven trabajé en la Hacienda La Rinconada. Y la Hacienda La Rinconada era todo este espacio donde estamos. Todo el espacio de la urbanización, todo el espacio donde está el hipódromo, el poliedro de Caracas, el mercado de coche, el hospital y hasta el centro comercial. Eran parte de la hacienda, que era una hacienda gigante que cultivaba caña de azúcar. Y en esa época, en todas las haciendas había una parte destinada al cementerio, para todos los muertos de la zona o de la hacienda. Entonces dice que había una carreta tirada por un caballo, donde se llevaban las urnas con los muertos a ser enterrados. Y esa es la carreta que todo el mundo siente, incluyéndome, dice el Señor. Y ahí nosotros confirmamos que no estábamos tan locos, que sí había una historia de base detrás de esta historia, que era la historia de la carreta. Espero le haya gustado la historia. Sigo contando historias. Nos veremos en la próxima. No olviden suscribirse y darle a la campanita. Y si tienes una historia que quieres que yo publique, envíamela al correo cosasinteresantes8109@gmail.com. Muchas gracias.